Bueno, vamos a ver cirrosis. Es el estadio terminal de cualquier hepatopatía crónica. Cualquier hepatopatía aguda, cualquier forma de hepatitis aguda puede ir hacia una hepatitis crónica y finalmente terminar en una cirrosis. Es un cuadro frecuente, no es raro. Hay bastante cirrosis porque hay varias causas de hepatopatía, ¿no? Entonces, una enfermedad frecuente es terminal y tiene pronóstico sombrío, ¿no? Cuando está instalada ya la cirrosis, porque es un estadio terminal de la evolución de una patología, ¿no? Entonces, vean un hígado normal y un hígado cirrótico. Tiene unos nódulos, ustedes pueden ver ahí. Se define la cirrosis, claro que es una entidad patológica, ¿no es cierto? Pero vean, está definida histopatológicamente. Es necesario establecer un trastorno, una alteración histopatológica. Eso lo hace por biopsia. Obviamente no a todos los pacientes se les hace biopsia, ¿no es cierto? Pero para la definición está esto, ¿no? Definición histopatológicamente acompañada de un espectro de manifestaciones clínicas características. Entonces, un estadio, una entidad del hígado que cursa con alteraciones o trastornos histopatológicos, ¿no? Y que tiene manifestaciones clínicas características, ¿no? Esa es la definición de la cirrosis. Entonces es un estadio terminal, se considera irreversible, ¿no? Pero vean ustedes lo que dicen, en el pasado se consideraba que no era reversible, ¿no? Sin embargo, es evidente que cuando se elimina la lesión fundamental se puede resolver la fibrosis, ¿ya? Puede hasta cierto punto resolverse, porque el hígado es un órgano que se regenera, ¿no es cierto? Entonces puede resolverse la fibrosis en cierto grado, pero nunca volver a ser un hígado normal, ¿no? Es un hígado con una arquitectura, una anatomía distorsionada, y eso difícilmente se va a regenerar. Queda una secuela, queda una desestructuración del hígado como consecuencia de la fibrosis. Entonces, el pronóstico es sombrío, ¿no? ¿Qué sucede con un hígado con cirrosis? Hay un daño crónico irreversible. Parte del tejido hepático, de las células hepáticas, es reemplazado por una fibrosis, por un tejido fibrótico, un tejido cicatrizado, como en cualquier órgano, ¿no es cierto? Primero hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio va a regenerarse, se va a reparar, como con una fibrosis, con un tejido fibrocicatrizado, ¿no es cierto? Va a cicatrizar. Y lo que queda, una cicatriz queda para siempre, ¿no es cierto? Una cicatriz en la piel, por ejemplo, va a quedar para siempre, así, esa es una cicatriz, es una fibrosis también. Entonces lo mismo sucede en cualquier órgano, ¿no? Cuando se repara, el proceso inflamatorio se repara mediante una cicatriz, es una fibrosis. La fibrosis queda, ¿no? Y dependiendo de la extensión, de la profundidad de la fibrosis, va a comprometer la estructura del órgano, ¿no? Entonces esta fibrosis, vean que produce una distorsión en la estructura del hígado, se va a desorganizar, se afectan todas las estructuras hepáticas, los hepatocitos, el sistema porta, el sistema biliar, el sistema de irrigación arterial, venoso del hígado, todo sufre una desestructuración, porque la fibrosis va a desorganizar todo aquello. Cuando se produce una fibrosis se retrae el tejido, ¿no es cierto? Y eso va a desorganizar
las estructuras del hígado. Y además de eso, la fibrosis va a adquirir una característica, que es la formación de nódulos de regeneración. ¿Ya? Se van a formar, como consecuencia de la fibrosis, unos nódulos, que son nódulos de regeneración. Por eso aquí se muestran, ¿no es cierto?, estos nódulos. Una vez inflamado el hígado, se produce la fibrosis degenerativa y se forman estos nódulos. Entonces hay una formación de nódulos de degeneración como consecuencia de la fibrosis. Entonces obviamente esos nódulos ocupan un espacio, ¿no es cierto? Abarcan tejidos del hígado, comprimen otros tejidos, entonces distorsiona toda la estructura del hígado. Y gran parte de la estructura del hígado tiene irrigación, pasan arterias, pasan vasos y también la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces todo eso está comprometido, todo eso se distorsiona. Ya vamos a ver luego. O sea, hay una necrosis, ¿no es cierto?, de los hepatocitos, hay una muerte de los hepatocitos en el proceso inflamatorio, ¿no? Con colapso de la red de reticulina, distorsión del lecho vascular y los nódulos, ¿no?, que aparecen. Entonces, de esta manera es como se va a distorsionar la arquitectura del hígado, ¿no? Entonces, para que haya la acidosis, las causas son diversas. Las causas más frecuentes: viral, biliar, alcohólica, cirrosis cardíaca, la hepatitis autoinmune, la criptogenética. Esas son las causas, ¿no es cierto?, de hepatopatía. Cualquiera de ellas puede llevar a una hepatitis crónica y a una cirrosis. Entonces, causas multifactoriales, todas esas causas que hemos mencionado. El proceso inflamatorio activa las células estrelladas del hígado, ¿no? ¿Qué hacen estas células? Aumentan la formación de colágeno y otros compuestos de la matriz extracelular, con lo que se produce la fibrosis, ¿cierto? Todo este proceso lleva a la fibrosis. Esto que va a ocasionar una distorsión de la estructura del hígado y la formación de los nódulos que hemos mencionado, ¿no? Va a haber disminución entonces de la masa de células hepáticas y la función del hígado también se va a alterar, ¿no? Como todo esto está desestructurado, hay menor cantidad de hepatocitos, entonces todas las funciones del hígado se alteran, disminuyen también, ¿cierto? La función de desintoxicación, la función de síntesis, de sintetizar proteínas, albúmina, factores de coagulación, todo eso se altera, ¿no es cierto? Por eso es que vamos a tener hipolinemia, alteraciones en la coagulación, tiempo de hipocondria prolongado, reflejando la función de síntesis del hígado. La función de excreción del hígado, ¿cuál es? Eliminar la bilis, ¿cierto?, al intestino. Igual va a haber obstrucción de la vía biliar, va a haber retención de bilis, no se va a eliminar adecuadamente y el paciente va a tener ictericia. Tampoco va a conjugar la bilirrubina, ¿no es cierto?, de indirecta a indirecta, entonces va a haber aumento de la bilirrubina tanto directa como indirecta. Entonces, disminución de la función hepática. Función de desintoxicación, ¿no? Todos los medicamentos, alimentos tóxicos que ingresan al organismo pasan por el hígado, donde son metabolizados. Tampoco va a suceder eso, ¿no es cierto? Incluso las proteínas que se digieren en el intestino van a intoxicar al hígado. Ya vamos a ver luego la encefalopatía hepática, ¿no?, por absorción de productos del metabolismo de las proteínas que no se metabolizan, pasan a la circulación sanguínea y producen una encefalopatía. Entonces todo ello sucede por esta disminución en las funciones del hígado. ¿Cómo se clasifica la cirrosis? En esta clasificación, de acuerdo, tomando en cuenta los criterios etiológicos y morfológicos, ¿no?
hepatitis o cirrosis alcohólica. Vean que está en primer lugar, ¿no? Cirrosis alcohólica. Tiene un nombre específico, ¿no? La cirrosis alcohólica, ¿qué se llama? Cirrosis de... No, les dejo para que se dice. Tiene un nombre propio, ¿no? La cirrosis alcohólica. Deberían saber. La criptógena hiposhepatítica, otra causa de cirrosis, ¿no? Criptógena hemos dicho porque no se conoce la causa, no se sabe, la etiología, todo eso. Criptógeno o criptogenético. La cirrosis biliar también frecuente, ¿no? Obstrucción de la vía biliar. Cirrosis cardíaca, pacientes con insuficiencia cardíaca, principalmente insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Congestión, distensión de líquido, presenta mucho edema periférico, pero también congestión del hígado, ¿no? Y esa congestión crónica permanente va a alterar, va a producir una necrosis hepatocelular también, y eso va a promover una fibrosis, regeneración de nódulos y va a llevar también a la fibrosis, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca también produce cirrosis, se llama cirrosis cardíaca. Metabólica, hereditaria, producida por medicamentos. Metabólica hemos mencionado la enfermedad de Wilson, ¿no? Hereditaria, la hepatitis autoinmune. ¿Ya? Generalmente en las mujeres, ¿no? Principalmente en las mujeres. Y medicamentos o tóxicos que hemos hablado el día de ayer, ¿no? Diferentes fármacos que pueden producir una hepatitis aguda y esa hepatitis ir a la cronicidad y terminar en una cirrosis hepática. Cirrosis alcohólica. ¿Está bien? Cirrosis de la ENEC. Entonces, dependiendo, hemos dicho, ¿no es cierto? En algunos países la hepatitis alcohólica es en primer lugar, en otro lugar la hepatitis biliar está en primer lugar, ¿no? En Norteamérica, vean, la más frecuente la cirrosis de la ENEC. Claro, vean, bueno, el 66% de los adultos consumen alcohol cada año. ¿No? En nuestro país pues debe ser más, ¿no? Debe ser. Hay bastante. Se caracteriza por cicatrización difusa y sutil, pérdida de células hepáticas, aparición de los nódulos de regeneración. En este caso, vean, la cirrosis es micronodular, ¿ya? Los nódulos de regeneración pueden ser pequeños o pueden ser grandes. Cuando son pequeños, vean, son menores de 3 milímetros, es una cirrosis micronodular. Entonces, la cirrosis alcohólica cursa con cirrosis micronodular. En cambio, las otras formas de cirrosis cursa con nódulos más grandes, mayores de 3 milímetros. Esa es una cirrosis macronodular. Entonces hay una diferencia en el tamaño de los nódulos. La alcohólica cursa con cirrosis micronodular. Un dato importante. La cirrosis macronodular incluso a veces se puede palpar en el examen físico los nódulos, ¿no? Cuando los nódulos son grandes. La suspensión del alcohol puede formar nódulos de mayor tamaño, ¿ya? O puede haber combinación también de nódulos pequeños y nódulos grandes. Es la cirrosis mixta, ¿no? Micro y macronodular. La suspensión del alcohol también es importante, puede detener la evolución de la cirrosis, ¿ya? Hasta cierto grado, detener. Pero si el paciente sigue bebiendo, va a morir, ¿no? Porque es más grave.
entre las manifestaciones clínicas, vean ustedes un importante porcentaje, entre 10 a 40%, no tienen síntomas, no se hace diagnóstico por las manifestaciones clínicas, sino que es un hallazgo. Paciente que se le hace exámenes de laboratorio por alguna razón y se encuentra con que tiene cirrosis, pero el paciente es asintomático, vean, hasta el 40%. Pero los pacientes pueden tener este tipo de clínica. Lo más frecuente es que el paciente presente síntomas, ¿no es cierto? Y generalmente la evolución es gradual, es progresiva, es bien solapada y se instala en meses o en años, ¿no? Vean ustedes, después de 10 o más años de consumo excesivo de alcohol, el paciente va a empezar a presentar manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los síntomas primeros y principales? Anorexia, malnutrición, pérdida de peso. Generalmente hemos dicho son pacientes alcohólicos, ¿no? Son pacientes alcohólicos que consumen exceso de alcohol. ¿Qué quiere decir alcohólico? Son pacientes que toman alcohol todos los días, ¿no? Todos los días. Y generalmente toman alcohol puro, no toman cerveza, no toman vino, alcohol. Los cascos azules, ¿no ven? Desde temprano, ¿no? Desde temprano despiertan y empiezan a tomar, porque tienen una adicción, pues, ¿no? Todos son pacientes abandonados en su higiene, en su vestimenta y todo aquello, ¿no? También en la alimentación, no comen bien, entonces son desnutridos, pierden peso. Entonces, el alcohol mismo produce eso, ¿no es cierto? Produce ese estado de desatención. Pero cuando el paciente ya está con cirrosis, los síntomas son también estos, ¿no es cierto? Astenia, dinamia, anorexia y mayor desnutrición. Entonces, de por sí el alcohol ya produce eso, el abandono de uno, ¿no? A su aspecto social, familiar y todo eso. Entonces, come mal, come poco. Pero además, la misma cirrosis produce también anorexia. Entonces, muchas veces no se sabe cuál de las dos cosas predomina. Pero bueno, hay eso, ¿no? Anorexia, malnutrición. La debilidad y la astenia también es una manifestación permanente, ¿ya? Pacientes que son dejados, ¿no? No trabajan, no hacen actividad. Entonces, por el vicio, por una parte, y por otro, porque es manifestación de la cirrosis, ¿no? La debilidad, la astenia, producto también de la desnutrición y todo eso, ¿no? Entonces, esos son síntomas generales importantes, ¿no? Que presentan los pacientes. Equimosis. Presentan hematomas, equimosis en la piel de manera espontánea o por traumatismos mínimos, ¿no? Golpes pequeños, sensación de hematoma, por los trastornos de la coagulación que tienen el paciente, ¿no? Pues van a tener aquí. Ictericia progresiva. ¿Ya? Entonces, también van a presentar ictericia, que puede ser progresiva y continua, o que puede ser intermitente. También hace el periodo de ictericia, desaparece, hace el periodo de ictericia, desaparece. ¿Ya? Entonces, generalmente es un proceso así gradual, pero progresivo, que va evolucionando. Otras veces puede ser episodios intermitentes, como de hepatitis aguda, paciente que presenta de manera más o menos súbita decaimiento, astenia, dinamia, fiebre, incluso con ictericia, ¿no? Se resuelve para aparecer otro periodo de tiempo después.
Es lo menos frecuente, lo más frecuente es esto, proceso gradual. ¿Ya? Bien. Ya después pueden aparecer las complicaciones de la cirrosis, ¿no? Las hemorragias digestivas, la ruptura de las varices esofágicas, la encefalopatía hepática es otra complicación, la ascitis y los edemas periféricos también son complicaciones. Puede haber edemas periféricos sin ascitis, ¿no? En una primera instancia, o puede haber también ascitis sin edema periférico. Bien, al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente un paciente desnutrido, en mal estado general, con ictericia generalizada, ¿no? En la piel vamos a encontrar muchos signos que ya los vamos a ver. Puede ser un paciente edematizado, en las cosas grandes, generales, ¿no? Y al examen ya físico regional, al palpar abdomen, podemos encontrar un hígado el vaso aumentado de tamaño, ¿ya? Vamos a ver hepatomegalia y hay esplenomegalia. Y las características del hígado es un hígado duro, firme, se puede palpar el reborde hepático así afilado, más o menos como el borde de sus pupitos, ¿no? Así filoso y duro, ¿ya? Eso, borde hepático firme, afilado, cortante se dice a veces, ¿ya? Se puede palpar así duro. Y en algunas ocasiones, dependiendo del tamaño de los nódulos, se puede palpar los nódulos, ¿no? Y también en etapas más avanzadas el hígado también puede estar chico, ¿no? Porque ha perdido gran masa celular, ¿no es cierto? Entonces el hígado pierde tamaño, o sea, chico. Entonces esas dos cosas podemos encontrar. Y el vaso igual puede estar aumentado de tamaño por la hipertensión portal, no hay drenaje del flujo sanguíneo del vaso hacia la vena porta, entonces se va acumulando y el vaso va aumentando de tamaño. Entonces puede haber hepato esplenomegalia. Entonces hallazgo, hígado duro y nodular, ¿no? Siempre tenemos que palpar con eso el abdomen bien, ¿no es cierto? Tratar de palpar el hígado, siempre se palpa el hígado, pero por debajo del reborde costal, liso y blando, ¿no? En cambio la cirrosis está más abajo del reborde costal y es duro, ¿no? Bien. Vamos a encontrar ictericia. Y estos que se llaman estigmas hepáticos. Entonces, siempre que pensemos en un paciente con hepatopatía crónica, con cirrosis hepática, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? No solamente con el antecedente que bebe, pero sí puede beber y no tener cirrosis. Entonces, hay que buscar estos estigmas hepáticos. Al examen físico, en la sinología vamos a encontrar ictericia, el eritema palmar, o la palma hepática se llama, ¿ya? La palma del cirrótico tiene un eritema en la región tenar, hipotenar y en los pulpejos de los dedos, es más rojo. Ese es el eritema palmar o la palma hepática se llama. Las arañas vasculares en la cara o en el tórax, con un puntito con unos vasos radiales, ¿no es cierto? Esas son las arañas vasculares. Otras son las telangiectasias. Las telangiectasias son vasitos lineales nada más, ¿no? Paralelos. Esas son las telangiectasias, también están presentes. Las parótidas están aumentadas de tamaño, sobre todo en la cirrosis alcohólica. Las parótidas son grandes, hay que palparlas. A todo paciente que pensamos que tiene cirrosis hay que buscar las parótidas y hay que palpar. Es un estigma hepático. Pues me ayuda a establecer el diagnóstico.
hay que buscar. Acropaquias, alteraciones en las uñas, ¿no es cierto? También, esos son estigmas hepáticos. La esplenomegalia, ya hemos dicho, pérdida de la masa muscular, sobre todo de las extremidades inferiores, están atrofiadas. Un paciente que tiene un gran volumen abdominal con la ascitis y las extremidades inferiores delgadas, ¿no? Entonces eso llama la atención, ese contraste. Ascitis, edema periférico, puede haber en extremidades inferiores un edema generalizado. ¿Ya? En los varones, ¿qué otros datos? La distribución del vello corporal. El vello pubiano tiene una distribución más o menos ginecoide, está disminuido. Falta el vello axilar y no hay vello torácico. Entonces hay desaparición del vello axilar, del tórax y la distribución del vello pubiano. Entonces es un estigma hepático, hay que ver, hay que examinar. Ginecomastia, hay en los varones, hay ginecomastia y atrofia testicular. Entonces son estigmas hepáticos. ¿Por qué la ginecomastia y la atrofia testicular? A ver, ¿por qué se presenta? Bueno, les voy dejando preguntas para que vayan revisando. Se puede preguntar en el examen, ¿no? En cambio, las mujeres, vean, hay virilización, ¿ya? Crecimiento del bigote. Por contrario que en los varones, ¿no es cierto? Por la misma razón también. Irregularidades menstruales, ya está, amenorrea. Estos son entonces estigmas hepáticos. Quien me haga diagnóstico de cirrosis hepática y no me diga el paciente tiene palma hepática, tiene hipertrofia de parótida, distribución del vello de tal manera, etcétera, está inventando, está adivinando, ¿no es cierto? Sin examinar estas cosas no se puede hacer diagnóstico de cirrosis hepática. Entonces, si piensan en cirrosis, tienen que buscar esto y me tienen que decir, tiene estos signos, tiene estos estigmas. Por eso pienso que es una cirrosis, ¿no? Eso es examinar bien, si no lo otro es adivinar nomás, ¿no? Contractura del Dupuytren, otro trastorno característico de la cirrosis. ¿Cuál es esta contractura? ¿Traumatología ya han hecho ustedes? ¿No? ¿Qué es la contractura del Dupuytren? A ver. ¿Tampoco? Tiene algo para leer, ¿no? Ascitis, pues estas son complicaciones, ¿no? La ascitis, el coma o encefalopatía hepática y las varices esofágicas, como vamos a ver, las complicaciones. Bien, entonces tenemos un paciente con antecedente de consumo de alcohol, ¿no? Por lo menos 10 años de consumo de alcohol. Hay que averiguar la calidad, la cantidad, la frecuencia, el tipo de alcohol, ¿no es cierto? Como les digo, estos pacientes pues beben alcohol porque no alcanza la plata para beber bebidas caras, ¿no? Entonces van bajando la calidad de la bebida hasta beber alcohol, ¿no? En nuestro medio, por lo menos. Con menor cantidad de alcohol y con menor tiempo de ingestión, las mujeres hacen más rápido cirrosis que los varones. Ese es un dato a tener en cuenta. Menor cantidad de alcohol y menor tiempo de ingestión. Las mujeres hacen más rápidamente cirrosis que los varones. ¿Ya?
La nutrición también es importante. Mientras menos come el paciente, también mayor tendencia a hacer cirrosis cuando es alcohólico. Cuando come, entonces menos frecuente, demora más, hay menos posibilidad. Entonces, antecedente de consumo de alcohol, ¿no? Manifestaciones clínicas, ya hemos dicho, síntomas generales como astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso, abandono de la personalidad, ictericia, y luego el examen físico tenemos que buscar todas estas manifestaciones clínicas, ¿no? Los estigmas hepáticos. Con eso hacemos diagnóstico presuntivo de cirrosis. Porque es diferente, ¿no? La hepatitis aguda, la hepatitis crónica, la cirrosis, son cuadros diferentes. No estamos hablando de cirrosis. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a pedir entonces exámenes de laboratorio. Un hemograma. ¿Qué nos va a mostrar un hemograma en un paciente cirrótico? Va a mostrar anemia. Anemia primero por desnutrición, una anemia carencial, ¿no es cierto? No come, hemos dicho, está desnutrido, entonces va a tener una anemia carencial, reflejado por una anemia microcítica, ¿no? Microcítica y hipocrónica. Y además, estos pacientes tienen pérdida de sangre por el tubo digestivo de manera crónica, hacen úlceras pépticas, hacen gastritis erosivas por el alcohol, ¿no es cierto? Que son visitantes del estómago, beben en ayunas, comen poco, entonces hay una agresión al tubo digestivo. Hay hemorragias crónicas también, entonces pérdida de hierro. Ingiere poco, pierde hierro, nos va a llevar a anemia ferropénica. Otras causas para la anemia, vean el hiperesplenismo, tienen un vaso grande, hemos dicho, hay hepato esplenomegalia. Un vaso grande secuestra células sanguíneas, ¿no? Si las secuestra va a haber menor cantidad de glóbulos rojos circulando en la sangre, entonces otra causa para que haya anemia, ¿cierto? El alcohol es un tóxico de la médula ósea, es un tóxico directo, entonces hay una mielosupresión, hay una supresión en la formación de células sanguíneas en la médula ósea. Otra causa que contribuye a la anemia, ¿no? Entonces vean, todos estos mecanismos explican la anemia. También hay trastornos como el metabolismo de la vitamina B12, del ácido fólico, o también puede haber deficiencia de ácido fólico, y el paciente puede también tener anemia megaloblástica, por esa razón. Entonces puede haber anemia microcítica, puede haber anemia macrocítica, puede haber dos tipos también. Y una situación específica es el síndrome de Stier, vean ustedes, donde hay una anemia hemolítica. Los pacientes con hepatopatía crónica tienen trastornos en el metabolismo de los lípidos, de las grasas. La membrana del eritrocito está compuesta por ¿qué? El lípido, ¿cierto? Entonces se destruyen los eritrocitos por trastornos en el metabolismo de las grasas. Eso es una anemia hemolítica en el síndrome de Stier. Luego, ¿qué más vamos a encontrar? Hiperbilirubinemia. Puede ser leve o puede ser intensa. ¿Cuál bilirrubina se incrementa? Las dos bilirrubinas, tanto la directa como la indirecta. La conjugada o la no conjugada. Ambas bilirrubinas están en el
también se incrementa la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque hay distorsión de los canalículos biliares, se comporta como una ictericia obstructiva, ¿no es cierto? Obstrucción al flujo biliar, por eso la directa se incrementa, pero también como el metabolismo está alterado, también se incrementa la indirecta. Por esa razón la fosfatasa alcalina también está incrementada. Las transaminasas, vean que están elevadas, pero no por una hepatitis aguda o una hepatitis crónica, en menor proporción, vean, hasta 300. Y hemos dicho que la relación AST-ALT se invierte en la cirrosis, ¿no es cierto? Es mayor a 2. En cambio, en la hepatitis crónica predomina la ALT sobre la AST. Y cuando se invierte esta relación ya estamos hablando de cirrosis. Tiempo de protrombina aumentado, albúmina disminuida. Refleja la función de síntesis del hígado, ¿no? Sintetiza proteínas. Las globulinas bajan porque las globulinas altas, porque las globulinas donde se sintetizan. En el hígado, donde se sintetizan las globulinas, las inmunoglobulinas. Ya 3 cosas que tienen que ver. Hipomagnesemia y hiperfosfatemia. Bien, tenemos esos trastornos en los estudios de laboratorio. Para el diagnóstico, antecedente de la ingesta de alcohol, la historia clínica y los datos de laboratorio. ¿También tenemos? Bueno, y estudios por imagen también nos sirven, ¿no es cierto? La ecografía de abdomen nos va a mostrar el tamaño del hígado, los nódulos, el tamaño de los nódulos, el flujo sanguíneo, la vena porta, el flujo de la vena porta, se invierte la circulación en la vena porta, como está incrementada la presión de la vena porta, se invierte el flujo sanguíneo. Todo eso podemos detectar con una ecografía Doppler, ¿no? Entonces nos sirven las pruebas de imagen. Bien hecho el diagnóstico, entonces hay que ver el tratamiento. El tratamiento en realidad para revertir el proceso de fibrosis en el hígado no hay, ¿cierto? No hay un tratamiento para regenerar, para revertir el daño estructural del hígado. Lo más importante es la supresión del alcohol. La supresión, cero alcohol, cero, porque una gota de alcohol, un poco de alcohol descompensa al paciente y puede desencadenar un coma hepático, una encefalopatía hepática, etc. Entonces cero alcohol, eso es lo principal. Yo he visto que la supresión de alcohol puede parar el desarrollo de la fibrosis también. La dieta, también es importante la dieta, ¿no es cierto? Nutrir adecuadamente al paciente. Hay que ver el tipo de proteínas, pero en base a hidratos de carbono. ¿Qué más? Una buena hidratación, actividad física adecuada, medidas generales, ¿no? No hay medidas específicas. Y el tratamiento también está dirigido a las complicaciones, ¿no? Cuando hay complicaciones, ascitis, hemorragia digestiva, encefalopatía hepática, entonces cada una de ellas se trata como se presenta, ¿no? La principal indicación, ya hemos dicho, cero alcohol, y hay que tener mucho cuidado con algunos fármacos. Antes que dar medicación, es más importante no dar algunos medicamentos que son hepatotóxicos y que pueden provocar mayor complicación. Por ejemplo, es un paciente que tiene edemas, necesita diuréticos,
pero hay que tener mucho cuidado con los diuréticos también. Podemos deshidratar mucho al paciente, depletar potasio, por ejemplo, y vamos a desencadenar una encefalopatía hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya cuando estemos viendo ascitis vamos a ver cómo se usan los diuréticos. Los sedantes, tranquilizantes están contraindicados. Te dan un diazepam, algo al paciente y ya no va a despertar. Entrar en una encefalopatía hepática. Entonces están contraindicados, sedantes, tranquilizantes. Aspirina y en general AINES también hay que tener mucho cuidado. Son pacientes que tienen trastornos de la coagulación, prolongada, tienen trombocitopenia. Con el secuestro del hígado no solo secuestra eritrocitos, también secuestra leucocitos y también secuestra plaquetas. Los pacientes que pueden tener plaquetopenia. La aspirina, ¿qué acción tiene? Antiagregante plaquetario, ¿no es cierto? Entonces un paciente con cirrosis podemos desencadenar una hemorragia catastrófica, un paciente con una aspirina, un paciente con cirrosis. Entonces hay que tener cuidado, no solamente la aspirina, sino todos los AINES tienen la misma acción, ¿no? Entonces están contraindicados. El paracetamol, ya hemos visto, ¿no es cierto? El paracetamol por sí mismo en dosis grandes produce toxicidad hepática y es mortal en dosis grandes. En dosis pequeñas, incluso en dosis pequeñas para un paciente con cirrosis es grave, no está contraindicado. Entonces hay que tener cuidado de dar paracetamol a los pacientes con cirrosis. Es hepatotóxico. Y todos los otros medicamentos hepatotóxicos, por supuesto, también hay que tener cuidado. Aquí ponemos como ejemplo nomás el paracetamol, ¿no? Bien, hemos visto la cirrosis alcohólica. Entonces vamos a mencionar las otras causas de cirrosis. La cirrosis poshepatítica criptógena. Entonces, cualquier tipo de hepatitis, ¿no es cierto? Hepatitis viral, fundamentalmente, ¿no? Las hepatitis virales, las parenterales, la B, la C y la D, pueden llevar a la hepatitis crónica y de ahí a la cirrosis hepática. De ellas, la hepatitis C, ¿no es cierto? La más peligrosa, la que más frecuentemente produce hepatitis crónica. Entonces van a llevar a la cirrosis hepática. La criptogenética no se conoce la causa, por eso se llama así. Igual tiene las mismas características, los mismos síntomas. Y cuando es hepatitis aguda, todas cursan con un cuadro clínico similar. Manifestaciones generales y específicas, decaimiento, astenia, dinamia, anorexia, fiebre, en algunos casos, ¿no? Después en la etapa de estado aparece la ictericia, los vómitos, la coria, la coluria, dolor abdominal, todo aquello, ¿no? Después viene la etapa de resolución. Todas las formas de hepatitis aguda, sea cual sea la causa, tienen un cuadro similar. Lo que hay que investigar es la causa para el diagnóstico. La criptogénica no se encuentra que sea ocasionada por virus, no se encuentra que sea ocasionada por alcohol, ni por ninguna de las otras causas. No hay etiología. Queda con hepatitis criptogénica. Si va a la cronicidad y hace cirrosis, es una cirrosis criptogénica, ¿no? Sin causa. La cirrosis biliar puede ser primaria o secundaria, ahí vamos a ver luego. La cirrosis cardíaca ya hemos mencionado. Pacientes con insuficiencia cardíaca van a hacer cirrosis. Cirrosis metabólicas, hereditarias, secundarias a medicamentos, las mismas no van a hacer. Aquí vi estos dos cuadritos de la cirrosis biliar. Hay una cirrosis biliar primaria y una secundaria. La secundaria es la que conocemos por obstrucción de la vía biliar, ¿cierto? Litiasis del coledo, litiasis de la
la vesícula, que pasa al colédoco, produce obstrucción de la vía biliar y eso repercute de manera crónica en el hígado, o tumores, cánceres de la vía biliar, que van a llevar a una cirrosis finalmente. En cambio, la cirrosis biliar primaria bien es congénita y es autoinmune, ¿ya? Generalmente en mujeres. Aunque es congénita, ya se presenta más frecuentemente, ya se presenta la cirrosis a la edad avanzada, 50 años. Hay fibrosis, necrosis portal, manifestaciones de colestasis, ¿no? Aumento de presión de la vía biliar con incremento de la bilirrubina directa, fundamentalmente, ¿no es cierto? El paciente, ¿qué síntomas presenta? Fatiga, el prurito es importante, ¿ya? Más que las otras cosas. Entonces, este es un problema congénito y autoinmune, ¿no? Su diagnóstico también es sombrío. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hipertensión portal, encefalopatía hepática y hemorragia.